11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos La 30, Radio Nacional. Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien en donde estés, porque la pregunta es esa, ¿en dónde estamos? Yo bastante afectado en mi voz por un tema de brutal resfrío. Creo que de origen alérgico, estos cambios de temperatura, mucho frío. Prácticamente estaba ayer en la madrugada en condiciones de manifestarle a Ramón que hoy no podía salir al aire. Más o menos mejoré un poco, esperemos que pueda continuar. Creo que han sido los efectos beneficiosos del antialérgico. Claro, quizá tenemos unos cuantos antialérgicos que de algún modo nos inmunicen contra un virus, que es evidentemente la ideología del marxismo gramsciano, que tomó una bandera, que es esa bandera del arco iris, que es la bandera de la ideología LGBTQ, que es la comunidad LGBT. Ya la expresión te está indicando comunismo, ¿no? Es una de las expresiones que el comunismo internacional instaló en el mundo y lo instaló evidentemente desde la organización de la masonería internacional. Ya no es novedad, para mucha gente, incluso hay documentales que van manifestando todo ello. La masonería instalada en los Estados Unidos plantea una línea progresista, se habla del progresismo, la acuñación de términos, de terminologías que son esas taxonomías políticas, es decir, definiciones técnicas, clasificaciones en cuanto a la orientación de una ideología o de un sistema de ideas o de un sistema de planificación o concepción del Estado. Todo eso proviene desde círculos cada vez más internos que manejan el poder filosófico y político de las comunidades, de las naciones, que van resolviendo de algún modo instalar un orden. Había un gran pensador italiano, periodista, escritor, muy intelectual, que ejerció distintas profesiones, incluso fue maestro, llamado Antonio Gramsci, que fue sometido a prisión también en el gobierno de Mussolini, que ahí escribe mis escritos de la cárcel, pero él tiene un periódico que se llama L'Ordine Nuovo, el Nuevo Orden. Era un periódico que resultó ser exitoso, que conquistó mucho público, era la tribuna mediática en aquel momento, en aquella época, era el Facebook de aquel entonces, era el Instagram de aquel entonces o el Twitter de aquel entonces, que proponía una idea determinada de la revolución marxista. Era un crítico incluso de ciertas propuestas revolucionarias en cuanto a la estrategia revolucionaria que planteaba el propio Marx, si bien se manifestaba ser un ferviente devoto de su gran maestro Carlos Marx. Es evidente que esa ideología gramsciana, que es ir a la revolución socialista, instalar un Estado socialista, por lo tanto es instalar un Estado corporativo, dado que corporación quiere decir un conjunto complejo u organización compleja de personas bajo un interés común. Eso es una corporación es un sindicato, una corporación es una gremial empresarial, una corporación es el Estado, si se comporta como una organización en favor de determinados intereses de clase, por ejemplo, de clase política, sería una corporación. Las corporaciones son organizaciones complejas con una finalidad en común. Nacen prácticamente desde lo empresarial.
La primera gran corporación es la de JP Morgan, cuando le compra a Carnegie Hall su empresa siderúrgica, la empresa del acero, que va a ser la empresa que impulsará fuertemente, de modo determinante, la economía en desarrollo de los Estados Unidos. Estados Unidos se desarrollará a través del acero, precisamente, y a partir de ahí, con la industria del tren, de los trenes, y con la industria de la explotación minera, del carbón con coque, del hierro, grandes fuentes, bueno, muchas fuentes, mucha riqueza en hierro y en carbón con coque que permitió hacer el acero, y a partir de ahí se desarrolla la revolución industrial, por supuesto, solventada por una gran universidad que estaba creada para tecnólogos, para tecnólogos. Ese es el origen, si vos querés, el origen material del desarrollo capitalista, del desarrollo industrial capitalista de los Estados Unidos, sobre la base de una declaratoria de independencia, digamos su Carta Magna, su Constitución, aquella Carta de Filadelfia, que es prácticamente una copia de la Carta Fundacional de la Masonería inglesa. Fíjate vos, todo va tocando sus puntos y volvemos siempre a lo mismo. La masonería es una organización internacional, no es ni buena ni es mala, puede tener cosas muy buenas como puede tener cosas muy malas. ¿Por qué? Porque es exactamente igual a la iglesia católica, a cualquier iglesia. Son organizaciones piramidales, son jerárquicas y son ritualistas. Por lo tanto, el libre pensamiento ahí no prospera. Es decir, es un pensamiento disciplinado y es un pensamiento en teoría y en acción disciplinado. Hay una teoría que se va cimentando, se va desarrollando, y una acción que se debe desarrollar en pos de esa corporación o esa organización, más o menos oculta o más o menos ocultas. Esas organizaciones trabajan de esa manera. Están los Rosacruces también, es decir, hay muchas organizaciones que no son, te repito, ni buenas ni malas, no es misterio, pero lo que sí es cierto es que organizan al mundo, porque van, claro, cooptando a los talentos, a las personas más capacitadas. Hay una masonería de hombres y una masonería de mujeres. Hay una masonería de negros en los Estados Unidos, que es la que va a propiciar el movimiento precisamente del Black Lives Matter, que va a ser el movimiento original de Malcolm X, del propio este, predicador, bueno, sumamente conocido en los Estados Unidos, que después se descubre que tienen un montón de infidencias respecto a ciertos amigos en lo que hacía a su infidelidad con su mujer. Propician el LGBT. Ese movimiento va a propiciar, junto a los gays de Nueva York, unidos al movimiento hippie en los años 60, van a propiciar esa ideología que tiene una raíz fuertemente socialista, marxista, proveniente de esos pensadores que emigraron de Europa, de aquella Europa de fines de los años 50 y 60, todos imbuidos en la literatura, en las ideas revolucionarias de Antonio Gramsci, con l'ordine nuovo, todos muy, digamos, imbuidos, muy, si vos querés, impenetrados de esa ideología marxista, bueno, siendo los popes o los padres del estructuralismo, del postestructuralismo, del posmodernismo, que son los que van a relativizar lo que ellos llaman los grandes relatos éticos, morales de nuestra civilización. De ahí el relativismo, que es prácticamente un relativismo absoluto o absolutista a su vez. Estamos viviendo bajo el absolutismo del relativismo, si vos querés. Y te estoy hablando de Herbert Marcuse, te estoy hablando de Michel Foucault, de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre, Derrida, Judith Butler, John Austin. En su mayoría los que te nombré, todos europeos, excepto Judith Butler, una peticita lesbiana creadora de la cátedra de filología y de historia de la filología, que es la que va a introducir el lenguaje inclusivo. Una doctora en filología que se recibe con una teoría, una tesis sobre la obra de Hegel. Todo digamos, ese ejército revolucionario del marxismo cultural se va a desarrollar en los Estados Unidos. Se va a desarrollar en lo que podríamos significar como el mundo anglosajón, el primer mundo, desde
esas cumbres universitarias, esos teóricos universitarios, que a su vez van a penetrar a los partidos políticos de los Estados Unidos, fundamentalmente el Partido Demócrata. El Partido Demócrata que ya viene, ya provenía de una idea de Estado intervencionista, de un Estado corporativista, es decir, un Estado en favor de una clase del poder político con Roosevelt, que va a castigar fuertemente a los empresarios americanos para que para obligarles a crear una industria bélica para participar bueno, en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, pero también en esa entreguerra. Bueno, aquel alcalde de Nueva York que va a pasar a ser presidente desde el Partido Demócrata va a introducirle las ideas keynesianas, el intervencionismo, la obra pública, la economía de guerra necesaria por la coyuntura que se vivía en el mundo, y ahí ya nace el germen de una política económica desde el Partido Demócrata que tiende a ser asistencialista, corporativista y de un fuerte intervencionismo estatal, debilitando a su vez las relaciones internacionales en muchos aspectos, descuidándose, por ejemplo, Latinoamérica. El Partido Republicano es un partido distinto, es un partido que conserva las tradiciones americanas del libre pensamiento, del emprendedurismo, de los aventureros americanos, de la conquista del oeste. Eso que tanto predica Donald Trump, aprendido, por supuesto, de sus padres antecesores dentro del Partido Republicano, al que él nunca integró, que ha sido un outsider. Ese Partido Republicano que está en ese conservadurismo hacia el sector verdaderamente productivo, hacia los productores de verdad, hacia los productores agropecuarios, los productores de automóviles, los productores del acero, de los trenes, de las vías férreas, de los puentes, la producción, la producción de maquinaria. Bueno, eso que se llama el mainstream, de modo despectivo por los capitalistas financieros, por las grandes financieras que están localizadas, instaladas en Nueva York hacia el mundo, ese capital financiero multinacional, impenetrado, por supuesto, de masonería también ahí y dentro de los partidos, que fue atacado a su vez por otros grupos desastrosos de fanáticos religiosos islámicos cuando atacan las Torres Gemelas, todo eso nos está indicando un mundo que está entretejiendo intereses y modelos del mundo que se van construyendo desde un progresismo que proviene de la logia progresivista del siglo XIX, que era una logia masónica británica que consideraba, a diferencia de otras logias, que consideraban que la evolución iba a ser desde el libre pensamiento, de ahí el liberalismo, desde la teoría de la libertad instalada como un Estado de derecho que proteja nuestras libertades, los progresivistas decían que no, que tenía que existir una organización estatal que diseñara la vida de la gente, por personas capacitadas como una especie de aristois, de aristócratas, como aquellos antiguos o clásicos aristócratas griegos, que tenían la aristocracia del talento, las virtudes de las capacidades conquistadas a través de la disciplina, de la ritualidad y de la aceptación de la jerarquía, diseñar esa sociedad, es decir, una sociedad piramidal, prácticamente estamentaria, en castas, con una economía de diseño. Eso es lo que está primando en el mundo hoy. Y dentro de esa economía del diseño, dentro de esa economía planificada a nivel global, yo te doy plata para esto y para esto, las organizaciones internacionales que están bancadas por Tela, por Tarasca, por Guita, de megas corporaciones internacionales que trascienden a los estados, están bancando a las organizaciones internacionales, llámese la ONU, la UNESCO, la UNICEF, FAO, qué sé yo, todas, ALADI, la OEA, todas están trabajando en esa línea progresista de una economía planificada de diseño sobre la impronta universalizada y globalizada de una ideología neomarxista o marxista gramsciana como lo es LGBTQ+. Vamos a escuchar, Ramón, a ver si tenemos por ahí una alocución de Giorgia Meloni, primer ministro de Italia, hablando acerca de este tema, porque les quiero hacer algunos comentarios respecto a lo que esta mujer está representando y está diciendo. Vamos a escucharlo un poquito, porque habla en español, ¿eh? Buenos días a todos, patriotas.
todo lo que nos identifica está siendo atacado. La persona está siendo atacada y con ella el propio valor de la vida humana. La familia está siendo atacada. Se está atacando a la identidad sexual, que los grupos de presión LGBT desean abatir con la propaganda de género en las escuelas, en los medios de comunicación, en las instituciones, con el principio del self-ID. Yo no soy lo que soy, soy que siento, soy lo que siento, que afecta principalmente a los derechos y a los logros de las mujeres. Nuestra espiritualidad, el sentido de las raíces sagradas y cristianas están siendo atacadas en nombre de un relativismo absoluto y de un ateísmo agresivo que en última instancia allanan el camino para el proselitismo fundamentalista. El trabajo de nuestra gente está siendo atacado. La frontera de nuestras naciones y de Europa están siendo atacadas bajo una presión impactante de la retórica inmigracionista de la izquierda, alimentando una vergonzosa trata de seres humanos para llenarnos con nuevas personas desesperadas, que en demasiadas ocasiones acaban alimentando la delincuencia o compartiendo migas de pan con nuestros pobres en las afueras de las grandes ciudades metropolitanas. Nuestra historia está siendo atacada, censurada por la cultura de la cancelación de la izquierda, que todo olvidan y todo destruyen. Nuestra libertad de expresión está siendo atacada, censurada cada día en la vida real, en los medios de comunicación, en las redes sociales, por la dictadura del políticamente correcto en manos de los oligarcas de Silicon Valley, que con sus multimillonarios estados digitales impone sus normas a todo el mundo, privando a las personas de su riqueza y su soberanía. Y no sé si un día podrán impedirnos manifestarnos en sus plataformas, pero lo que sé es que nunca nos impedirán pensar con nuestra cabeza y decir lo que creemos. ¡Nunca! Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. No me lo van a quitar. Gracias. Es evidente que Giorgia Meloni está representando una batalla. Está representando no solo una batalla cultural, es una batalla política, una batalla ideológica, filosófica, en pos de la construcción de un mundo. ¿Cuántos puntos para anotar, no? La cultura de la cancelación se instaló con la ideología imperante LGBT que está instalada en nuestros países como una política de Estado. Cuando digo política de Estado me refiero a políticas públicas de Estado que implican nuestros presupuestos, implican los presupuestos del país, de cada uno de nuestros países. Ministerios de la Mujer y del Género en Argentina, en tantos países. Acá tenemos el Instituto de la Mujer, aún no adquirió la estatura de ministerio, puede pasar, es muy factible que llegue a eso. El Ministerio de Desarrollo Social, tenés por un lado el asistencialismo, el Estado corporativo asistencialista que va montando una clase política del poder que te dice que se va a hacer cargo de los pobres, de los más vulnerables, y no es el asistencialismo liberal que era coyuntural, contingente, cuando ocurría algo que provocaba una distorsión en la economía del país y el país tenía que tener la capacidad, las reservas económicas para asistir a esa parte de la población, pero sacarlas de esa asistencia para devolverlas al mercado de trabajo lo más rápido posible. Hasta se decía que el subsidio no puede demorar más de 2 años. Es pernicioso para la economía de un país. Acá vivimos ya con situaciones crónicas de asistencialismo en todos nuestros países. Eso está vinculado a las políticas de género que implican grandes presupuestos en nuestros ministerios. Cada ministerio tiene su dirección de género, es decir, la administración central.
La administración descentralizada tiene sus direcciones también de género. Por lo tanto, administración central y descentralizada está presupuestada con las políticas de género, con la ideología del género. Tenemos fiscalías especializadas en género y juzgados especializados también en género en los delitos llamados de género, a través de la ley de género que se promulgó en nuestro Parlamento, en nuestro Poder Legislativo. Esa ley que tanto costó discutir para arrancarle un pedacito de los derechos clásicos de nuestro Estado de Derecho, como es la tenencia compartida. Fíjate vos, ya si habrán avanzado y conquistó el marxismo gramsciano o el neomarxismo a nuestro Estado de Derecho. Por eso yo digo que nuestro Estado ya es un Estado neomarxista, es un Estado social neomarxista. El Estado de Derecho que la Constitución nos dice que es, no es en los hechos, no se aplica. Así lo vamos viendo en este programa, bueno, hasta creo que yo hasta el cansancio, cuando explicamos que ya se rompió el debido proceso, se rompieron las garantías del debido proceso. Ahora tenemos un Estado que nos dice que hay derechos de género, que hay derechos por la condición de tal o cual cosa, por la condición de ser transexual, por la condición de mujer, por la condición de homosexual, por la condición de raza. Tenemos también leyes de paridad, es decir, leyes que te dicen que es obligatorio que ingrese una cuota de transexuales, una cuota de negros, una cuota de blancos, y eso se puede profundizar. Todo eso se está viviendo en Europa con mayor intensidad. Eso manifiesta esta mujer. Claro, cabe preguntar, ¿qué pasa en Italia? ¿Giorgia Meloni puede desmontar estas políticas de género en su Italia? Al parecer no. Tenés que contar con las mayorías parlamentarias, con las mayorías llamadas calificadas o especiales, en otros casos absolutas, para poder desmontar, derogar esas leyes que instalaron políticas de Estado desde esta ideología, condicionados todos nuestros estados por esa oligarquía multinacional de las empresas digitales de Silicon Valley. Tiene razón, ahí tiene razón. Por otro lado, el tema de la inmigración, ella se está refiriendo a la política de izquierda que desarrolló la primer ministra de Alemania, Angela Merkel, que instaló como obligatorio aceptar a los inmigrantes, inclusive aquella inmigración cuando la guerra se había recrudecido en Siria e ingresaron 6 millones de islámicos, de sirios hacia Europa, obligada la Unión Europea por la primer ministra alemana de corte absolutamente neomarxista. Se decía además cristiana, que provenía del partido, creo que demócrata cristiano alemán. Bueno, Angela Merkel, una de las grandes culpables de esa inmigración descontrolada, bartoleada, que genera grandes problemas, porque evidentemente metió al mundo islámico dentro de una civilización occidental, grecolatina, cristiana. No son compatibles. Las comunidades islámicas no se integran a la vida social, a la vida política estatal de Occidente. Discrepan abiertamente, pero crean mucho, crecen y están de algún modo inundando, la población islámica está inundando el continente europeo. A eso también se refiere Giorgia Meloni. Es el islamismo que se introduce por ese canal que fue la Alemania de Angela Merkel, obligando a países como Suecia, Finlandia, Francia, a refugiar sirios. Acá lo vimos con Mujica, cuando trajo aquellos sirios que fueron un desastre, ¿se acuerdan? Que después se terminaron yendo, uno se fugaba, iba, venía. De todo eso habla Giorgia Meloni. Ahora la pregunta es, Giorgia Meloni no me resulta muy liberal en la línea económica, por ejemplo, porque castiga fuertemente a las ganancias, a las rentas de las empresas financieras. Habría que investigar más a fondo, a ver a qué se refiere y por qué va a imponerle un impuesto a las empresas financieras instaladas en Italia. ¿Prosperará esa medida? ¿Esas empresas se irán? ¿Se irán de Italia? Muchas de ellas se irán, operarán menos, perjudicará más la economía italiana. Hay muchos pro y hay contras en personalidades como las de Giorgia Meloni.
Es cierto lo de que las empresas digitales están imponiendo una dictadura ideológica, están condicionando a los medios de prensa, a todos los medios de prensa, a la prensa mundial, a las políticas de Estado. Es sabido que las grandes plataformas digitales todas son pro LGBTQ, todas, que inclusive sus mandamases, sus grandes accionistas, sus dueños prácticamente, siguen desarrollando distintas plataformas digitales y comprando inclusive empresas alineados a empresas, por ejemplo, como la Disney y otras empresas que también son pro LGBT, como Netflix, plataformas también digitales que, bueno, te dan todo un panorama enorme, una oferta de películas, de seriales, de todo tipo, y todas las nuevas producciones fílmicas, todas las nuevas producciones, incluso el reciclado de los héroes de cómics que nosotros consumimos en nuestras épocas infantiles, adolescentes y juveniles, están siendo LGBTizados. Todo está yendo hacia la ideología LGBT, se está naturalizando ante nuevas generaciones, se está educando no solo en las aulas, no solo en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestras universidades, sino también en nuestros hogares, penetrando a través de estas plataformas la naturalización de la idea de convivir según las condiciones de género y que nosotros no somos lo que somos, lo que nacimos para ser, sino lo que podemos construir y sentir que somos o percibir que somos. Se relativiza absolutamente la condición humana y se relativiza incluso el rigor, el caudal de rigor de las ciencias biológicas, de la ciencia endocrinológica, de las ciencias médicas, de la bioquímica, etc. Esa es la dictadura que estamos viviendo. Esa dictadura que va tiranizando porque se convierte en ley, en legalismo, en un orden jurídico nuevo que va desmontando al Estado de Derecho como capas de una cebolla. Entonces, a medida que eso va ocurriendo, se va transformando el Estado en un Estado corporativo ideológico. Es un Estado corporativo ideológico al servicio de esta ideología. Que ustedes van viendo los renglones, ¿no? LGBTQ y más, por si fuera poco. El más es porque vamos aceptando todo lo que se pueda alinear a estas falanges, a estas columnas, a estas divisiones revolucionarias contra el sistema de la dictadura burguesa, de la burguesía capitalista patriarcal. Siempre es lo mismo, siempre es el discurso internacionalista modificado, tuneado, una chatarrería semántica muy tuneada para decirnos que hay un nuevo mundo, un nuevo orden que está tirando abajo al orden del Estado de Derecho democrático, liberal, con su democracia representativa, que ellos quieren tirar abajo porque son odiadores, odiadores emocionales. Las bases ya conquistadas, cooptadas por el marxismo gramsciano, son odiadores emocionales de nuestros parlamentos, de nuestro poder legislativo, donde vamos viendo que ya no se puede discutir abiertamente, parlamentar. Tenemos el antecedente de Penades, se aplica una suspensión de fueros aberrantemente mal aplicada, desde una aberrante, digamos, lectura del artículo 114, por ejemplo. Y así eso sienta un precedente de, si cualquiera te acusa, como pasó con el senador da Silva, podés ser sometido a los fiscales que van a pedir una suspensión de fueros. No te pases de la raya, no digas disparates. Es decir, hay un control sindical desde una corporación de los sindicatos comunistas de fuera que están permanentemente vigilando, diciéndole a los senadores y diputados del Frente Amplio, ustedes se quedan calladitos la boca, no compartan nada con este gobierno, nos tenemos que desmarcar históricamente de lo que este gobierno ha venido a legislar, porque en definitiva está legislando en favor del Estado corporativo, ideológico, que ya nosotros instalamos a partir de la presidencia de Tabaré Vázquez, y ahora cuando volvamos tenemos todos los instrumentos intactos de este Estado corporativo. No han tocado nada, afortunadamente. Hagamos bulla, eso sí, hagamos mucha bulla, mucha distorsión, generemos mucho ruido, con aspectos laterales,
como la libre portabilidad numérica sí o no, bueno, ya sabemos que le iban a ganar ellos, o de pronto la legítima defensa ampliada, que ya no hablan más, ¿vieron? Y busquemos ahora cualquier pretexto, ahora el agua, y Carolina Cose, que se parece a una poetisa que dice que desea un mundo estrellado, de cielos límpidos y abiertos, y no sé cuántos disparates, porque pobre mujer ya quedó cooptada por una ideología militante que la llevó a la locura total. O sea, es una psicótica que habla y dice cualquier cosa. Pero el problema no es ella, el problema es los que le creen a ella, los que la siguen y van a votar este tipo de propuestas alienantes, descerebradas. De ese mundo habla, por ejemplo, una líder europea como Giorgia Meloni, que te repito, desde el punto de vista económico no me resulta muy liberal, me resulta de una línea más bien nacionalista, proteccionista. Claro, es un fenómeno o una consecuencia naturalmente esperable respecto a este mundo que agarró la globalización de los medios digitales, de las telecomunicaciones, que tan bien pensó McLuhan desde el punto de vista estrictamente técnico y biológico, y la ideologizó. Ideologizaron el gran instrumento de la globalización del mundo a nivel tecnológico, ganándole de mano al pensamiento liberal, lo ideologizó el pensamiento marxista, gramsciano o neomarxista. Vamos a una pausa y continuamos. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos.